Este año no pasarás la Navidad con nosotros, dijo mi madre sin rodeos. Respondí quitando mi nombre del pago de la hipoteca. Me llamo Adrián, tengo 32 años, y sí, soy el tipo que decidió quitar su nombre de la hipoteca después de que mi madre me dijera, sin rodeos, que no era bienvenido en Navidad. Pero esto no surgió de la nada. Esta historia se fue gestando durante años, como una filtración silenciosa en una cañería del techo, hasta que una noche de invierno explotó, empapando todo lo que yo creía firme y estable. Siempre fui el hijo responsable, no el preferido, eso lo tuve claro desde pequeño, pero sí el constante, el que aparecía cuando se necesitaba ayuda con el coche o con los impuestos. Mi hermano menor, Iván, era el que salía impune de todo, el mimado. Si yo llegaba tarde en la adolescencia, era una falta de respeto. Si él llegaba a las 3 de la mañana oliendo a alcohol, era cosa de chicos. Desde joven entendí que mi papel en la familia no era ser querido, sino útil. Después de la universidad, conseguí un buen trabajo en informática y empecé a ahorrar con disciplina. No salía de fiesta, no viajaba, ni siquiera cambié de coche. Tenía un objetivo claro, comprar una casa antes de los 30. ¿Y lo logré? Más o menos. Ahí comienza de verdad todo esto. A los 28, recibí una llamada de mi madre durante la hora del almuerzo. Me dijo que tenía una idea, y yo ya sabía lo que eso significaba. Cuando decía idea, quería decir, quiero algo de ti, pero lo voy a disfrazar como si fuera un beneficio mutuo. Esta vez, ella, su esposo Raúl, e Iván habían encontrado la casa perfecta, pero no podían permitírsela sin ayuda. Tiene espacio para todos, dijo, como si fuéramos una familia de serie televisiva. Podríamos echar raíces de verdad, incluso podrías tener tu propia oficina. Y, por supuesto, me pintó el ahorro en alquiler como un plus. La casa, lo admito, era preciosa. 2 plantas, un patio enorme, e incluso una pequeña sala soleada que de inmediato imaginé llena de plantas y libros. El detalle, claro, era que yo asumiría casi todo el gasto, pero ellos lo vendieron como una inversión a futuro para mí. Prometieron encargarse de los servicios y la comida, mientras yo cubría la hipoteca. Iván pronto estará aportando, dijo mi madre. Raúl tenía algunos problemas laborales, pero estaba en eso. Sabía que todo sonaba vago, pero estaba cansado de pagar alquiler y, para ser sincero, una parte de mí quería creer que podíamos funcionar como una familia. Así que acepté. Puse mi nombre en la hipoteca, pagué el adelanto completo, me mudé con ellos, y al principio todo parecía ir bien. Cenábamos juntos, Iván se mostraba amable, y hasta mi madre parecía orgullosa de mí. Probablemente eso fue lo que me mantuvo allí. Pero era una ilusión. Y empezó a quebrarse 6 meses después. Iván seguía sin trabajar. Decía que estaba entre oportunidades, lo cual era código para pasarse el día jugando videojuegos y culpando al sistema de todos sus problemas. Raúl salía temprano diciendo que tenía un encargo, pero nunca veíamos ni un centavo de esos supuestos trabajos. Las cuentas de servicios empezaron a llegar sin pagar, la comida escaseaba, y cada vez que decía algo, mi madre ladeaba la cabeza con ese tono condescendiente y soltaba cosas como, tú eres el que tiene buen trabajo, Adrián. ¿Puedes con esto, no? Me costaba no explotar. Me repetía que era algo temporal, que pronto mejorarían, que tenía que tener paciencia. Pero cada vez me sentía menos como dueño de casa y más como un cajero automático con dormitorio. Y no ayudaba que ellos actuaran como si la casa les perteneciera. Iván traía amigos a todas horas. Raúl cambió las cerraduras sin consultarme. Mi madre convirtió mi oficina en su rincón de lectura mientras yo estaba de viaje por trabajo. Lo peor fue el día que la sorprendí revisando mi correspondencia, por si había algo importante. Fue entonces cuando decidí acudir a terapia. Mi psicólogo me dijo que tenía que marcar límites. Así que lo intenté. Preparé un presupuesto, subrayé lo que yo pagaba y lo que ellos no. Les pedí que empezaran a contribuir, aunque fuera con unos cientos cada mes. No era una locura, pero reaccionaron como si les hubiera exigido un sacrificio. Somos tu familia, dijo mi madre, como si eso los absolviera de toda responsabilidad. Lo sé, le respondí. Por eso he tolerado esto tanto tiempo. Iván se limitó a poner los ojos en blanco y soltar que yo estaba obsesionado con el dinero. Raúl ni siquiera se presentó a la charla. Desde entonces, el ambiente se volvió tenso, frío, hostil. Iván solo me hablaba cuando necesitaba que le arreglara el wifi. Mi madre preparaba cenas, pero dejaba mi porción fuera del cálculo. Empezaron a tener pequeñas reuniones familiares cuando yo no estaba, y al volver, encontraba cosas cambiadas en la casa, muebles reubicados, reglas nuevas como no usar zapatos en la sala, una norma que, por alguna razón, solo se me aplicaba a mí. Pero lo más doloroso ocurrió en noviembre. El trabajo me tenía agotado y lo único que deseaba era una Navidad tranquila. Había comprado unos adornos sencillos, un árbol, luces, una corona para la puerta. Los instalé un sábado por la mañana, aprovechando que estaban fuera. Cuando regresaron esa noche, fue como si hubiera incendiado la sala. ¿Por qué no nos consultaste?, dijo mi madre con los brazos cruzados, mirando el árbol como si fuera una ofensa. Pensé que celebraríamos juntos, respondí,
confundido. Este año decidimos no hacer Navidad, intervino Iván. Es una pérdida de dinero. Lo hablamos entre todos, añadió mi madre. Nadie me dijo nada, respondí. Quizás si estuvieras más presente, lo sabrías, replicó ella con frialdad. Sentí como el silencio me apretaba el pecho. Me quedé ahí, de pie, viendo las luces parpadear detrás de su figura, con esa mirada como si yo fuera un intruso, como si mi alegría fuera una amenaza. Pero no discutí, guardé los adornos, quité la corona de la puerta y me dije que no valía la pena el enfrentamiento. Durante años me aferré a la esperanza ingenua de que tal vez, solo tal vez, el siguiente diciembre sería distinto. Me convencía de que las cosas cambiarían, de que finalmente habría un lugar para mí en las celebraciones familiares. Pero esa ilusión se rompió por completo la semana pasada. Había regresado de un viaje de trabajo y al entrar en casa, me encontré con la sala adornada con luces navideñas, villancicos de fondo y las medias colgadas sobre la chimenea. Mi madre, Iván y Raúl decoraban el árbol mientras reían como si todo fuera perfecto. Me quedé unos segundos en el pasillo observándolos, creyendo, por un momento fugaz, que tal vez me preparaban una sorpresa. Pero entonces escuché la voz de mi madre decir: «Qué alivio no tener a Adrián aquí para arruinar el ambiente». No supe cómo reaccionar. Avancé hacia la sala, y en cuanto me vieron, el silencio cayó como una losa. «Ah, volviste antes», dijo mi madre sin emoción. «Parece que me perdí el aviso de que este año tampoco haríamos Navidad juntos», respondí, conteniendo el temblor en mi voz. Ella ni se inmutó. Me miró directamente y soltó: «Este año no vamos a celebrar la Navidad contigo». Así, sin más. No sé qué esperaba que hiciera. ¿Que llorara? ¿Que me enfureciera? ¿Que les rogara por un lugar en su fiesta? No, me limité a sentir. Caminé hacia la cocina, tomé mi portátil, y mientras ellos volvían a colgar adornos en un árbol al que claramente no estaba invitado, ingresé a mi cuenta hipotecaria. Pulsé la opción para eliminar a la cofirmante. Cuando apareció el mensaje de confirmación, no dudé ni un segundo. Y eso no fue el final. De hecho, fue apenas el inicio, porque en cuanto comprendieron lo que había hecho y lo que implicaba, las máscaras se cayeron. 3 días después, mientras almorzaba en la oficina, mi teléfono comenzó a estallar de notificaciones. El primer mensaje fue de mi madre: «Adrián, ¿qué hiciste con la hipoteca?». Luego otro, en mayúsculas: «Estás siendo dramático. Esto no tiene gracia». No respondí de inmediato, solo me quedé mirando la pantalla. Las palabras se volvían borrosas, como si mi cerebro necesitara unos segundos para procesar. Sabía que eventualmente se darían cuenta, pero no esperaba que cundiera el pánico tan rápido. Pensé que tendría al menos una semana antes de que entendieran las consecuencias. Ni siquiera imaginé que les importara tanto. Pero aparentemente, sí. Después comenzaron las llamadas. Las dejé sonar. No contesté, hasta que llegó un mensaje de voz. Supongo que tenía alguna esperanza, mínima, de escuchar una disculpa. Pero no. «Adrián, estás siendo cruel. Esta casa es un hogar familiar, no un arma financiera para castigarnos. Te crié mejor que esto. Llámame». Esa última frase me hizo soltar una carcajada. Te crié mejor que esto. La ironía era tan espesa que se podía untar en una tostada. Esa noche, al volver a casa, el silencio era absoluto. Demasiado. Normalmente Iván estaría en su cuarto jugando videojuegos y Raúl fingiendo reparar algo. Pero ahora, nada. Solo el zumbido del refrigerador y el olor a algo quemándose en la cocina. Probablemente otro de esos guisos experimentales de Raúl. Entré como siempre, dejé las llaves, me quité los zapatos. No esperaba una emboscada en la sala, pero ahí estaban, los tres, sentados rígidamente en el sofá como si se hubieran preparado para una intervención legal. «Tienes que arreglar esto», dijo mi madre, sin mirarme siquiera. «Hola, Adrián. Bienvenido a casa», respondí, dejando mi mochila junto a las escaleras. «No vengas con sarcasmos», saltó Iván. «Tocaste lo de la casa. Eso es ilegal». Arqueé una ceja. «¿Ilegal? ¿Actualizar la titularidad de una propiedad que he estado pagando yo solo? No es solo tuya», espetó mi madre. «Todos hemos vivido aquí. Es nuestro hogar. Han vivido aquí sin pagar un centavo», respondí. «Eso es distinto». Raúl intervino, en voz baja. «Estás cometiendo un error, hijo». «No soy tu hijo», repliqué sin pensarlo. Y en ese instante, todo se detuvo. Ese comentario los desarmó. Raúl apartó la mirada, y la expresión de mi madre cambió. No fue tristeza ni sorpresa, fue frialdad. Una frialdad vieja, como una máscara demasiado usada. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», murmuró. Y ahí fue donde algo en mí se rompió. «¿Te refieres a manipularme para que pagara esta casa mientras me convertían en el blanco de sus frustraciones? ¿O a organizar una Navidad excluyéndome de mi propio hogar? Ilumíname». «No seas dramático», repitió, como si esa frase pudiera neutralizar cualquier verdad incómoda. La ignoré. Caminé a la cocina, abrí el refrigerador y saqué una botella de agua. Me temblaban un poco las manos, pero no por miedo. Era otra clase de adrenalina. Precisa, calculada. Sabía que acababa de cruzar una línea que ya no se puede desdibujar. Me apoyé contra la encimera y dije: «Durante mucho tiempo creí que todo esto era culpa mía. Que si me esforzaba más, si pagaba más, si callaba más, me ganaría un lugar en esta familia». «Adrián», empezó mi madre,
con un tono repentinamente suave. Demasiado suave. Falso. Pero ya entendí, la interrumpí. No quieren un hijo, quieren un casero que no haga preguntas. Y yo ya no soy ese. Bebí un trago y los miré uno por uno. Iván estaba rojo, con la pierna rebotando como un adolescente atrapado en detención. Raúl tenía esa expresión neutra que adoptaba cuando se desconectaba emocionalmente. Y mi madre, ella parecía buscar algo hiriente que decir, alguna frase punzante, pero no le salía. Así que le di una mano. Hablé con un abogado. Técnicamente siguen siendo inquilinos, pero no hay contrato. Eso les da 30 días para resolver su situación. Silencio total. ¿Vas a desalojar a tu propia madre?, preguntó ella, con la voz ya temblorosa. Después de todo lo que hice por ustedes, dejaste de ser madre en el momento en que empezaste a tratarme como si fuera solo una billetera. La sala quedó en completo silencio. Por un segundo, incluso los muebles parecían estar conteniendo la respiración, como si esperaran a ver qué sucedería. Entonces, Iván se levantó de golpe, golpeando la mesa de centro con la rodilla y volcándola sin querer. Esto es una locura, soltó, alterado. No estás hablando en serio. Lo digo completamente en serio, respondí con calma. No puedes hacer esto, gritó, y pude ver cómo esa actitud despreocupada que siempre lo había caracterizado empezaba a resquebrajarse. El pánico ya se notaba en su voz. Claro que puedo, dije sin alterarme. Y lo voy a hacer. Me di la vuelta y subí las escaleras. Estaba decidido a encerrarme en mi cuarto y dejar que el resto de la noche se consumiera en silencio. Pero justo cuando llegué al final del pasillo, escuché la voz de mi madre desde abajo. Te crees muy justo, me lanzó con tono agrio. Pero te vas a arrepentir de esto, Adrián. Las familias no se olvidan. Me detuve por un instante, sin girarme por completo. Solo me aseguré de que pudiera oírme claramente desde donde estaba. Perfecto. Espero que lo recuerdes todo. Cerré la puerta de mi habitación y me senté frente al escritorio. Respiré hondo. El silencio no era tranquilizador. Se sentía como el momento previo a una tormenta, cargado, denso, incómodo. Sabía que esto no había terminado. Ellos no se iban a quedar de brazos cruzados. La mañana siguiente fue tan silenciosa que resultaba inquietante. No era paz, era tensión disfrazada de calma. Cada sonido en la casa parecía amplificado. Escuchaba pasos en la cocina, platos que se acomodaban con más fuerza de la necesaria. Esa clase de pasivo-agresividad que se sirve con el desayuno. No bajé, no tenía energía para una segunda ronda de enfrentamientos. Sabía que ellos tampoco, al menos no todavía. Pero ese silencio solo era una pausa. El contraataque llegó, puntual, esa misma tarde. Mi madre deslizó una carta por debajo de la puerta. Sí, una carta escrita a mano, en cursiva, con una papelería que solía guardar para cumpleaños. Eran 3 páginas. Empezaba con: te escribo como una madre que ama a su hijo, no como alguien que intenta controlarlo. Claro, empezaba bien. La carta era una clase magistral de manipulación emocional. Párrafos enteros sobre sus sacrificios, sobre cómo trabajó en 2 empleos tras la separación de mi padre. Decía que jamás se quejó, aunque yo recordaba perfectamente que sí lo hacía. Hablaba de cuando lloraba de niño al rasparme la rodilla, y de cómo siempre estuvo ahí para consolarme. Luego venía la parte del chantaje emocional, que le dolía ver cómo la familia se desmoronaba, que yo estaba destruyendo los lazos entre todos, que el dinero me había vuelto frío. Cerraba con un: solo quiero recuperar a mi hijo. Por favor, no hagas esto. La leí sintiendo un nudo en el pecho. No porque creyera en sus palabras, sino porque una parte de mí todavía quería hacerlo. Ese era el problema con ella. No me educó con afecto, sino con obligación. Y esa clase de vínculo es difícil de romper, incluso cuando duele. No respondí. Al día siguiente, la situación escaló. Raúl me interceptó en el pasillo mientras salía de mi habitación, como si fuera un guardia de seguridad improvisado. ¿Sabes?, dijo, cruzado de brazos, esta no es solo tu casa. Hemos trabajado mucho aquí. Lo miré sin expresión. ¿Te refieres a cambiar un foco el mes pasado? No le cayó bien mi respuesta. Su rostro se tensó. Así no se comportan las familias. No, repliqué, apartándolo con suavidad, pero sí los propietarios con sus inquilinos morosos. Esa misma tarde, el termostato apareció bloqueado. Mi madre decretó que el baño del piso superior ya no podía usarse. Cambió el horario de la lavadora sin avisar. Cosas pequeñas, mezquinas, pero constantes. Una noche, encontré a Iván usando mi computadora en mi oficina, sentado en mi silla como si le perteneciera, recorriendo mis pestañas del navegador con total normalidad. ¿Qué estás haciendo?, pregunté conteniendo el enojo. Levantó la mirada con desdén, como si lo hubiera interrumpido en algo sagrado. Tranquilo, murmuró. Solo estaba revisando algo. Siempre actúas como si todo fuera tuyo. Porque lo es, repliqué con firmeza. Se levantó con lentitud, con la voz grave. Quizá ya va siendo hora de que dejes de comportarte como el rey de este castillo. No eres mejor que nosotros, Adrián. Me quedé mirándolo sin decir nada. Y entonces añadió: algún día vas a necesitar ayuda. Y espero que recuerdes este momento cuando te la neguemos. Casi solté una carcajada. ¿Ayuda de ellos? Me limité a cerrar la puerta y echarle llave. Esa noche,
Puse una silla bajo el picaporte para dormir más tranquilo. Ojalá hubiera sido paranoia. Pero a la mañana siguiente, noté que el marco de la puerta tenía marcas, como si alguien hubiera intentado forzar la cerradura. Ahí fue cuando dejé de fingir cortesía. Empecé a documentar todo. Fotos, mensajes, cualquier evidencia. Instalé una cámara apuntando a mi puerta. Imprimí las leyes estatales de arrendamiento, subrayando cada cláusula que me daba derecho a emitir un aviso de desalojo. Y comencé a planificar mi salida, no solo la de ellos, también la mía, porque, aunque se fueran, esta casa ya no era un hogar. Se había convertido en un mausoleo de rencores, en un espacio lleno de memorias tensas que nunca se iban a resolver. 2 días después, ocurrió el detonante final. Llegué del trabajo y, al entrar a la cocina, me detuve en seco. Alguien había vaciado mi estante del refrigerador, ese donde yo separaba mis cosas. Todo estaba en la basura, tuppers, yogures, los restos de comida tailandesa que tanto me gustaban. No quedaba nada. El estante estaba limpio como si nunca hubiera sido mío. Había una nota pegada en la puerta. Una sola palabra escrita, comunidad, sin firma, sin contexto. No reaccioné con gritos ni entré furioso exigiendo explicaciones. Simplemente subí a mi habitación, encendí el portátil y redacté el aviso formal de desalojo. Lo imprimí, lo doblé y lo deslicé por debajo de la puerta del salón, donde estaban viendo uno de esos programas de telerrealidad sin prestarle atención a nada más. 5 minutos después, escuché a Iván gritar desde el otro lado. ¿Qué es esto? No respondí. No esa noche. Sabía que vendrían a buscarme. Y cuando lo hicieron, no vinieron solos. Trajeron refuerzos, porque en la siguiente fase de su estrategia, empezaron a involucrar a la familia extendida. La noche después de entregarles el aviso oficial, tuve claro que la tranquilidad había terminado. Esta gente no se iría en silencio. Eso lo sabía. Lo que no imaginé fue hasta qué punto intentarían cambiar la narrativa. Todo comenzó con la tía Débora. Me llamó a primera hora de la mañana, fingiendo una preocupación tan exagerada que era evidente que ya había tomado partido. Adrián, cariño, me han contado que hay tensiones en casa. Tu madre está muy afectada. Dice que los estás echando. Respiré hondo antes de responder. Llevan casi 4 años viviendo aquí sin pagar un centavo, Débora. No han contribuido con nada. Lo único que pido es que, por una vez, asuman alguna responsabilidad. Hubo una pausa incómoda al otro lado. No creo que eso sea lo más cristiano, especialmente en estas fechas, dijo, dejando caer la culpa con una suavidad calculada. Y ahí estaba, el juego clásico de la familia, hacerme quedar como el villano mientras reescribían los hechos a su conveniencia. Durante la semana siguiente, empecé a recibir mensajes de primos a los que no veía desde 2019. 2 de ellos simplemente preguntaban cómo estaba, pero uno envió un versículo bíblico pasivo-agresivo. Incluso mi abuela, que llevaba 2 años sin estar del todo lúcida, de pronto dejó un mensaje de voz que decía: Adrián, no le hagas esto a tu pobre madre. Podría haberme enfadado. Pero en lugar de eso, algo dentro de mí se aclaró por completo. Era como si, por fin, pudiera ver el mecanismo completo de esa red emocional en la que mi madre siempre se colocaba en la cima, manipulando los hilos para que los demás compraran su versión de la realidad. Y yo ya no iba a seguir participando. Dejé de responder mensajes. Me dediqué a trabajar, regresaba a casa, documentaba todo y esperaba. El plazo de los 30 días empezó a correr, y con cada semana que pasaba, el ambiente se volvía más tenso. Literal y figuradamente, mi madre ya ni se molestaba en encender la calefacción. Iván andaba golpeando puertas, Raúl se encerraba en su mutismo. Todo estaba cargado de cosas no dichas. Yo seguí en silencio, dormía con la puerta cerrada con llave, cocinaba solo y me mantenía al margen. 3 días antes de que venciera el plazo, publiqué un hilo en Facebook, claro y sin dramatismos. No hubo rabia, solo hechos. Quiero aclarar algo que ha estado circulando por los comentarios familiares. Hace años decidí compartir mi casa con mi madre, mi padrastro y mi hermano. Yo pagué el anticipo completo y he cubierto más del 95% de todos los gastos desde entonces. A pesar de múltiples intentos de establecer responsabilidades compartidas, lo único que he recibido ha sido manipulación y actitudes pasivo-agresivas. Después de ser excluido de eventos familiares organizados en mi propio hogar y de ver mis límites constantemente ignorados, envié un aviso legal de desalojo. No fue por rencor, sino por respeto propio. Les deseo lo mejor, pero he terminado de sacrificar mi paz para mantener viva una fantasía de familia que no me corresponde. Cerré sesión. Esa publicación no solo frenó la campaña de culpa, la destruyó. Algunos intentaron seguir insistiendo, pero la mayoría retrocedió al ver las pruebas, capturas de pantalla, correos, fotos de daños. No necesité ventilar cada detalle. Los hechos hablaban por sí solos. Cuando llegó el día del desalojo, no hice alarde. Ni una palabra. Un amigo me ayudó con su camioneta a sacar las pocas pertenencias que valía la pena conservar. Las dejé organizadas en la entrada. Todo rotulado, sin conflictos. Iván salió gritando algo sobre traición familiar. No respondí. Raúl evitó mirarme. Mi madre solo me observaba,
con una expresión que no supe interpretar del todo. No era enojo ni tristeza, era como si todavía creyera que iba a ceder a último minuto. Pero no lo hice. Se fueron a media tarde, sin abrazos, sin despedidas, solo el sonido de los neumáticos alejándose por la calle. Cuando su coche dobló la esquina, cerré la puerta, la aseguré y me quedé parado en medio del silencio más profundo que jamás había sentido en esa casa. Sin pasos pesados en el piso de arriba, sin videojuegos retumbando en las paredes a medianoche, sin manipulación emocional, sin culpas, solo yo, y por primera vez en mucho tiempo, entendí lo que eso significaba, paz. En las semanas siguientes, limpié a fondo, pinté las paredes, cambié cerraduras, recuperé mi oficina, y convertí el cuarto de huéspedes en un estudio de música, como siempre había querido. Incluso volví a colocar las decoraciones navideñas, simplemente porque ahora podía hacerlo. Invité amigos, organicé una noche de juegos, proyectamos películas tontas en el jardín, y reí más en ese mes que en los 3 años anteriores. Dormí mejor que en toda la última década. Todavía recibo, muy de vez en cuando, algún mensaje nostálgico o algún intento disfrazado de reconciliación, pero ya no siento la necesidad de responder. No me mueve el rencor ni el deseo de venganza. Simplemente, cerré un ciclo que ya no me aportaba nada. Hoy valoro lo simple, una casa en silencio, una comida sin tensión, una noche sin sobresaltos. Y si eso significa estar lejos de quienes solo sabían hacer ruido en mi vida, entonces fue la mejor decisión que pude tomar. Quizás para ellos sigo siendo el que se alejó, pero para mí, solo fui el primero en liberarse. Y mientras ellos siguen buscando a quien culpar, yo encontré algo que creía perdido, mi tranquilidad.